Bueno, buenas tardes. Ante todo pido disculpas por lo de la cámara que se ve al revés, pero un problema con el programa y no pude solucionarlo. Nosotros somos el grupo que está conformado por mi persona José Barrios, Ariane Herrera, Sergio Mejías y Luis Mujica. Y le vamos a hablar sobre lo que son los amplificadores realimentados en configuración paralelo-paralelo. Amplificador realimentado paralelo-paralelo. ¿A qué se debe el nombre de paralelo-paralelo? Debido a que este amplificador cuenta con una etapa de amplificación, como se ve aquí, y una etapa de retroalimentación. Por eso se llama retroalimentado, y cuando se habla de paralelo paralelo es porque tanto en la entrada de amplificador, tanto en la entrada como en la salida, están conectados en paralelo lo que es la entrada de amplificación y la entrada de retroalimentación. Por este motivo es que este amplificador se le conoce como paralelo paralelo. Este es un modelo equivalente de lo que es el amplificador para el retroalimentado paralelo. Te cuenta con su etapa, como lo he dicho antes, su etapa de amplificación y una etapa de retroalimentación. La etapa de alimentación se ve aquí representada con una fuente de corriente, la resistencia interna de esa fuente y una carga, mientras que aquí internamente la etapa de retroalimentación se ve representada por una resistencia de entrada de retroalimentación, una resistencia de salida de retroalimentación y una fuente de corriente que viene dada por el valor de beta veces la, el- la, la tensión que hay en la salida del amplificador. Este beta veces es el valor del valor del amplificador en transconductancia. Luego de eso, tenemos que obtener para el diseño de estos amplificadores, de amplificador de retroalimentación, se tiene que obtener los valores de beta, Z y Z1F y Z2F, que eran los valores que se mostraban anteriormente. Son los valores de retroalimentación. El beta es la resistencia de entrada de la retroalimentación y la resistencia de salida de la retroalimentación. ¿Cómo se obtienen estos valores? Bueno, para el beta, ¿qué se hace? Se cortocircuita, se toma la red de retroalimentación, se cortocircuita la entrada y se coloca una fuente de prueba en la salida, una fuente de tensión. Luego con eso se calcula el valor de beta con la corriente que se encuentra en la entrada de la red de retroalimentación sobre el valor de la fuente de prueba que se está colocando. Asimismo, para la resistencia de entrada de la retroalimentación, ¿qué se hace? Se cortocircuita la salida y se coloca una fuente de tensión en la entrada. De esta forma se puede calcular la Z1F, que es la resistencia de entrada de la retroalimentación, como el valor de la fuente de prueba entre la corriente que circula en la entrada del amplificador, de la retroalimentación, perdón. Y la Z2, que es Z2F, que es la resistencia en la salida de retroalimentación, se calcula, se cortocircuita la entrada, se cortocircuita la entrada de la red de retroalimentación y se coloca una fuente de voltaje de prueba en la salida. ¿Cuál va a ser el valor de la resistencia de salida de la retroalimentación? El voltaje que hay de la fuente de prueba entre la corriente que circula por la salida de la retroalimentación. Asimismo, se pueden calcular los valores de impedancia de entrada, ganancia entre resistencia e impedancia de salida. La impedancia de entrada del amplificador alimentado viene dado por Z y F entre el voltaje de entrada entre sobre y SI. Este valor de impedancia de entrada viene dado por la impedancia de entrada entre 1 más RM, que RM es el valor característico de transferencia de entrada y salida con carga. Sin embargo, para calcular ese valor se tiene que calcular RM minúscula, que es el valor característico de transferencia de entrada y salida sin carga. Este viene dado por la Z2F, que es la impedancia de salida del amplificador, o sea, de la red de retroalimentación, por la impedancia de entrada, por la ganancia de voltaje, todo esto sobre la resistencia.
de salida de la red de retroalimentación más la impedancia de salida. Esto me da el valor de la resistencia el valor característico de transferencia entre entrada y salida sin carga. Con este valor se obtiene, con esta fórmula que está acá, el valor característico de transferencia de entrada y salida con carga, y este valor se utiliza para la impedancia de entrada. Para la ganancia de entrada en resistencia, que se utiliza el valor obtenido anteriormente, que es el valor característico de transferencia de entrada y salida con carga, entre 1 más ese mismo valor. Y para la impedancia de salida se define como la impedancia de salida entre 1 más el valor característico de transferencia entre y salida sin carga, que está acá. Para terminar, un ejemplo. Se tiene este amplificador. Se tienen los valores de RF igual a 1 mega y la carga igual a 10K. Se tiene que la impedancia de entrada, que va a circular por acá, valor de 2 mega ohm. La impedancia de salida, que es la que va a ser se va a ver acá en la salida del amplificador, tiene un valor de 75 ohms y la ganancia de voltaje es un valor de 200.000. Se pide calcular la Z1F, Z2F, el valor del amplificador en transconductancia, que es este beta, impedancia de entrada, impedancia de salida y el valor de transconductancia. Para el cálculo de Z1F, Z2F y beta se utilizan las fórmulas que se dieron anteriormente, dando un valor, haciéndolo tomando la red de retroalimentación, que en este caso sería esta, se cortocircuita la entrada y la salida se toma la salida con una fuente de prueba, da un valor de 1 mega. Para Z2F igualmente de 1 mega. Y para el beta da 10 a la menos 6. Para el cálculo de ZIF, que es la resistencia de entrada, primero se calcula la resistencia de entrada y la resistencia de salida con los valores que se tienen. Para este caso, la impedancia de entrada que nos dan en el enunciado, con el Z1F que ya se calculó, la impedancia de salida que nos dan en el enunciado, que está acá, con el valor de Z2F que ya se calculó, nos dan el valor de impedancia de entrada e impedancia de salida. Luego se calcula el valor característico de transferencia de entrada y salida sin carga, el valor característico de transferencia de entrada y salida con carga, y luego la impedancia de entrada, que da un valor de 5 ohmios. Y para el cálculo de la transconductancia, se calcula de la siguiente forma: se toma el valor característico de transferencia de entrada y salida con carga entre 1 más ese mismo valor, esto da un total de menos 1 mega ohmio. Y para el cálculo de la impedancia de salida, toma la impedancia de salida, es la impedancia de salida entre 1 más el valor característico de entrada y salida sin carga. Esto da un valor de 0,564 miliohm. Bueno, de esta forma se ha explicado lo que es el amplificador retroalimentado en configuración paralelo-paralelo. Gracias.